no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña así, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca. Buenas tardes, boas tardes, querida Silvia, querido Pepe, querido José, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, veo muchas caras conocidas, nombres famosos, y aquí, como saben ustedes, es el escenario de Galicia y Madrid, la Casa de Galicia. Es la representación de la Xunta, además la representación queremos también que sea el eco de Galicia, pero nosotros somos abiertos. Pepa es gallego, catalana, somos gente abierta, no ponemos fronteras. Los gallegos normalmente incorporamos lo diverso y nos incorporamos a lo diverso, es decir, que sumamos a nuestra identidad, la enriquecemos con la diversidad. Hoy, al decir la palabra escenario, hoy es absolutamente adecuado, porque vamos a hablar de cine, y aquí está una gran actriz. Por lo tanto, el escenario, actriz, actor, escenario, cine, pues forman una unidad. Casi es en el proceso verbal es casi una unidad, o es una unidad. Entonces, para mí, como director de la Casa de Galicia, es un honor y un placer teneros hoy aquí. A todos y a los conferenciantes, que son la razón de que vosotros vengáis aquí. El efecto llamada. Y el efecto llamada, la verdad es que ha sido respondido. La llamada ha tenido una respuesta amplia. Y nos van a hablar del cine de la transición en primera persona. La verdad es que la transición es un todo. La transición fue una época apasionante para aquellos que estuvimos en ese escenario y participamos de ese escenario, porque la transición no solo fue un viaje de la dictadura a la democracia, sino fue un hecho, digamos, casi tumultuoso y participativo, en donde esperábamos el futuro, apostábamos a la esperanza de una convivencia de la diversidad viniendo de la unidimensionalidad. Aquí hoy está Silvia Tortosa, que es protagonista, ha sido protagonista, y ahora ya no es la transición, pero ella sigue siendo posmoderna, la modernidad. Ella fue protagonista de algunos títulos emblemáticos de aquellos tiempos, no tan lejanos realmente, a veces. Hace 2 días, ¿verdad? Bueno, vivir es ver pasar, y haber vivido la transición y pasado, pues me parece una apuesta magnífica, y haberla superado. Pues ella tiene asignatura pendiente, que supongo que la habrá aprobado con sobresaliente ya, o con matrícula de honor, todas esas cosas, pues aquella asignatura pendiente, hasta que el matrimonio nos separe. Esto sucede a veces por ahí en el mundo. Niñas al salón, diga así con una sonoridad. Susana quiere perder eso. Qué nombrecito, no por nada, ¿verdad? No me digas que no son sugerentes. Sugerentes muchísimo. Claro. Pero además, porque claro, ese es un indeterminado. Bueno, por citar algunos títulos, podía seguir citando, después su labor en televisión y múltiple. José Aguilar, Pepe Aguilar, a ti voy a dedicarte menos. Muy bien, me parece muy bien. O sea, porque telegráficamente pues es un periodista y gallego es el apellido de Galicia. Claro que sí. Gallego. Y José Aguilar es escritor cinematográfico, y ha sido testigo de esa época de la transición en primera persona también. Actuó en primera persona y otro dio testimonio de la primera persona. Yo, como saben algunos, tal vez pocos de los que están ahí, soy periodista
y participé también en esa época, pues siendo testigo, o más bien moviendo a testigos de esa época, como responsable de algunas entidades informativas. Silvia y José abordarán uno de los periodos más fructíferos de la cinematografía española, repasando los títulos, los actores y directores que han pasado a la historia por motivos diferentes. Hoy ellos nos lo van a rememorar aquí. Para hacer este recorrido, ellos han contado con la colaboración de grandes profesionales que estuvieron muy activos durante aquellos años. Alguno está aquí, o varios están aquí. Profesionales, por ejemplo, María Luisa San José. Bien, María Luisa, bien, bien. Paca Gabaldón, Claudia Gravi, presente. Presente, bien. Fiorella Faltoiano. No ha podido venir. Manuel de Blas. Bien. Bien. La representación masculina de la transición, en el sentido de actores, claro. Paca Algora. Tampoco ha podido venir, es una pena. Susana Estrada. Bueno, Bienvenido. Yo la recuerdo con la fotografía de Tierno, aquella famosa fotografía de el recordado Tierno Galván. Hombre, yo tuve mucha relación con Tierno, ya que mi mujer fue jefe de gabinete toda la época de la alcaldía de Tierno. Entonces estaba presente en aquella foto, pero yo de la parte que se veía bien. De la otra parte estuve, pues estaba en aquel grupito y eso. Entonces ellos han hablado de sus experiencias con Silvia y con José, y ellos nos van a contar ahora. Ahora, vuestros son los micrófonos y vuestra es la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes, boas tardes. Para mí siempre es un placer estar en la Casa de Galicia una vez más. Esta es, digamos que mi segunda casa en Madrid, porque son muchos los años los que llevo viniendo a hacer diferentes cosas, ¿no? Y la verdad es que siempre me siento muy, muy bien cuando la piso nuevamente. En este caso, como bien ha anunciado Alfonso, pues vamos a intentar hacer un recorrido por el cine de la transición. Un cine, bueno, que sería arduo, pues seguirlo de una manera concienzuda que no tendríamos tiempo ni en una semana, ¿no? Porque son tantos los directores, tantas las películas, tantos los acontecimientos que se desarrollaron durante aquellos años, que yo pienso que fueron muy, muy fructíferos a todos los niveles, aunque haya gente que intente señalarlos con una perspectiva negativa. Pero yo pienso que a nivel cinematográfico el cine español pues ejerció, digamos que un poder social muy importante, abordando temas que hasta ese momento era imposible tocarlos, unas veces de una manera más acertada, otras veces de una manera, digamos que más frívola, más trivial, menos oportuna, con menos categoría. Pero lo cierto es que en las diferentes etapas, porque ya hay que hablar de una pretransición, que podríamos situarla incluso remontándonos al año 70, con todo lo que es la tercera vía, que comienza Dibildos, y con Españolas en París, una película tan importante que fue un éxito y que realmente pues, tenía una categoría a nivel interpretativo, a nivel, digamos, de documento, en el sentido de que reflejaba una parte de la sociedad de una manera distinta, cosa que no se había hecho hasta esos momentos, ¿no? Pero antes de seguir avanzando con esos títulos, con esas películas que hemos elegido por motivos muy diferentes, no están aquí todas las que deberíamos hablar, porque, como decía al principio, tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo, pero sí las más significativas por un motivo o por otro. Pero antes de avanzar, quiero presentarles a una gran actriz, como ha dicho Alfonso, que fue testigo de todo aquello, que trabajó en aquellas películas
y que hoy está para contarnos aquí su experiencia como profesional en aquellos años. También quiero agradecer a todos los profesionales que antes ha mencionado Alfonso, porque siempre están a favor de los proyectos. Es una maravilla pues contar con personas que están dispuestas a contar todas esas experiencias, todos esos años, todas esas películas que ahora pues verán ustedes en pequeños fragmentos de esas entrevistas que hemos hecho con tanto cariño para que todos ustedes puedan disfrutar. Hoy algunos de ellos están aquí, en otras ocasiones, lógicamente, en otras ciudades no pueden estar, pero de verdad que muchísimas gracias y cedo la palabra a Silvia Tortosa. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Bueno, estoy que no quepo de satisfacción. No se puede tener más compañeros cerca, más queridos compañeros cerca del teatro, del cine, de la música. Amigos, ya está todo, casi todo mi barrio de Puerta de Hierro en peso. Se han venido aquí vecinos y da gusto realmente, es muy agradable. Y otros rostros que los conozco menos, pero que sé que a partir de este momento van a ser ya también mis amigos. Bueno, dentro de lo que es el cine de transición en primera persona, evidentemente yo soy la persona que lo vivió desde dentro. José evidentemente nos va a contar cosas como erudito, como estudioso, como periodista que es, de la visión externa de lo que tuvo que ver de la influencia de la sociedad española, y yo me tocará lógicamente opinar de mi parte, la parte de una actriz que de repente a una edad muy temprana se vio sumida en una especie de pequeño remolino, vamos, pequeño tirando a grande, en el que había cosas maravillosas. De repente estaba empezando a desaparecer la censura, de repente se podían tocar temas que antes no se habían podido tocar, de repente se podían escribir cosas, decir cosas, en fin, era muy positivo aparentemente todo. ¿Qué es lo que para mí me pareció mucho menos positivo? Que mezclado con todo esto me encontré con que se entendía la libertad de una forma muy curiosa, que unos pueden aceptarlo, otros no, a gustar o no gustar. Y yo me encontré de repente que esa libertad dentro del mundo del cine, que era en el que yo estaba y el que vivía, televisión y teatro también, pero ahora hablamos de cine, esta libertad se entendía como que era necesario que las señoras, para demostrar que eran libres, se quitaran la ropa. Yo pensé, qué gracioso, ¿verdad? Qué curioso. Y sí, me parece muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo en que piensen que la libertad es desnudarse, pero todos. Porque claro, si no, ya estamos cayendo en la manipulación eterna. ¡Ah! Señoras, chicas, tenéis que ser libres, demostrad lo libres que sois, demostrad lo modernas, lo agresivas, lo mucho que lucháis, lo muy feministas que sois, despelotaros todas. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Hijos, yo lo viví así, me puedo equivocar, pero lo viví así de claro. ¿Qué ocurrió? Que claro, te encontrabas un poco atascada en una situación difícil de salir, porque guión que recibías siempre había un momento, debíamos ser las mujeres más limpias de España, porque siempre nos estábamos duchando, entrando y saliendo de las duchas, y con la toalla que se cae, la toalla que no se cae, se inventaban todo tipo de excusas para desnudar a las señoras. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienes que asumirlo, ¿no? Tienes que asumir en cierta manera que es el cine que se estaba haciendo. Había también otro cine, pero que también hablaremos en otro momento. Pero el cine, mayoritariamente era ese cine. Y entonces, guión que te llegaba, y había la escenita correspondiente, en la cual te dabas cuenta de que era un gancho para atraer a la gente al cine, con lo cual era muy curioso porque, claro, el cine se llenaría de parejas, matrimonios, donde el marido estaría, perdona la expresión vulgar, babeando, viendo esas maravillosas redondeces de estas señoritas que están aquí, que las siguen conservando porque están buenísimas, por cierto, las cosas como son, están guapísimas, y de otras muchas que no han podido venir, ¿no? Pero claro, y la esposa sentada al lado mirando así, y diciendo, ¿y cuándo sale ahora el señor ese de la barriguita de tabla de chocolate, con ese glúteo apretado y con ese, digámosle en plan fino, paquetito prometedor? Oye, pues ni para Dios, o sea, no se quitaban el calzoncillo jamás, no había manera. Y yo eso lo digo en broma, pero a mí me revelaba mucho, en aquel momento a mí me producía una cierta sensación de malestar. Sumado a eso, también hay que tener en cuenta que quizá a los galanes no los desnudaban mucho porque lo que se entendía por galán hasta aquel momento, que eran maravillosos actores,
físicamente pues no estaban a lo mejor muy para desnudarlos, ¿no? Y además los guiones siempre eran señores un poquito escuchimizaditos, con barriguitas cerveceritas, de las que se llaman ahora, un poquito calvetes, patita peludita y cortita. O sea, magníficos actores y magníficos compañeros, pero físicamente, para que no nos engañar, no era el Apolo de Belvedere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurría además? Sí salían chicos guapos en las películas. Aquí hay un hombre muy guapo que ha salido en muchas películas. Pero ¿qué pasaba? Que por regla general, no sé si tú sufriste esto, Manolo, pero como hombre muy guapo lo debiste sufrir, aparecía una señora, las señoras todas maravillosas, redondas, tersas, espectaculares, y si salía un con novio guapo y maravilloso, luego venía el bajito, feíto, que escuchimizadito, y le quitaba a la novia. La novia abandonaba al señor de los músculos de chocolate de tabla y caía desmayada de pasión irrefrenable en brazos del chiquitín escuchimizadito con la boina. Pero pobrecito Silvia también tenía derecho, sí, ¿o no? Pero el mensaje subliminal era el siguiente: mujeres, todas tenéis que estar todas maravillosas y guapísimas. Si no, no podéis ni inteligentes, ni ser artistas de cine, ni nada. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa: de quien hay que enamorarse no es de los tíos guapos. Hay que enamorarse de los pequeñitos, feitos y escuchimizaditos, que eran los directores, los que escribían los guiones, los productores. Y que, claro, estaban facilitando, manipulándonos mentalmente para que cuando viéramos la calvicie, la patita corta, tuviéramos un orgasmo repentino, por decirlo de alguna manera. Claro, a mí eso no me gustaba. ¿Qué pasó? Que al cabo de 2 o 3 películas que vi que la cosa iba por ahí y que no había nada que hacer, hombre, afortunadamente me había formado en un instituto de teatro, tenía un background bastante fuerte a nivel académico, de haber estudiado muchas cosas y muchos títulos de ese tipo, y dije, hay que ponerlo en práctica, y me quedé con mi teatro, con mis teatros clásicos, con mi teatro español, con mi teatro contemporáneo, con los estudios 1, que los que sois aquí menos jovencitos, porque lo de mayores no se puede decir, seguro que recordáis. Y bueno, así pues, estuve trampeando aquella época, pero para mí no fue ni muchísimo menos una época buena. Fue buena en cuanto que se hizo cine muy bueno, como había un Saura que hacía películas estupendas, claro, como había un Erice o como había un Angelino Fons, pero aparte de ese grupito, en la parte que me tocó a mí de ofertas que os decía de trabajo, pues lo recuerdo con malestar, con sensación de utilización y sensación de que nos estaban utilizando como carnaza para llevar a la gente al cine. Pero lo cierto es que, como decía Silvia, también existía otro cine en esos años, ¿no? Existía ese maravilloso cine de Saura al que Silvia aludía, ese tándem maravilloso que era Geta-Saura, que yo creo que bueno, que en el cine europeo realmente pues tuvo, digamos que una repercusión muy importante como cine de autor, ¿no? Aquellas películas maravillosas como Mamá cumple 100 años, como Elisa vida mía, como Furtivos, todas aquellas películas que realmente pues no llegaban al gran público, porque es cierto que la gente no acudía, por desgracia, a las salas a ver ese tipo de cine, pero que han quedado ahí para la historia, ¿no? Y de hecho, pues hay una película que yo creo que quizás la crítica la ha tratado fenomenal. Yo creo que es una de las películas básicas de la transición, que es El espíritu de la colmena también, ¿no? Porque en esa película yo creo que se retrata perfectamente lo que es la vida en un pueblo a través de esos maravillosos ojos de esa niña Ana Torrent, ¿no? Que realmente nos hace soñar y nos da un paseo por lo que era la realidad de la España de aquella época. Una España que realmente pues, no era idílica ni tenía, digamos, que el perfil que habían intentado, digamos, que manifestar otros cineastas de los años 60. Y realmente con ese tipo de películas se demuestra que había grandes talentos en el mundo del cine, que no siempre podían hacer los trabajos que querían, empezando porque tenían que vivir de esta profesión. En esta profesión es muy difícil seguir adelante y hay que hacer todo tipo de trabajos, unos alimenticios, otros que son los que realmente desean los profesionales, pero que realmente yo creo que había grandes directores
en aquellos momentos, también ha citado Silvia, a un Angelino Fons, ¿no? Un Angelino Fons que realmente pues era uno de los, yo creo que de los baluartes también del cine español, ¿no? De aquellos años que no recuerda La Busca y a partir de ahí pues todas las demás, ¿no? En aquellos años evidentemente existía la censura, una censura que se levanta en un determinado momento, pero que tampoco es real. Yo creo que hasta la ley Miró realmente y hasta que el Partido Socialista llega al gobierno, pues existía de una manera más o menos velada, ¿no? Evidentemente, a partir del año 76, pues se abre pues, la veda de muchas cosas y a partir del año 77 mucho más. Y aparecen pues, diferentes temas en las películas que antes no podían ser abordados, ¿no? Es el momento de, bueno, pues de películas como Me siento extraña, una película que de muy mala factura, porque hay que decir que Martí Maqueda pues quizás era un buen realizador de televisión, pero aquel era su primer montaje como director de cine, y yo creo que simplemente lo único que estaba preocupado era de mostrarnos unas escenas lésbicas entre Rocío Dúrcal y Bárbara Rey, pero sin embargo la película es muy importante porque se ha convertido, digamos que en una especie de icono de la época, ¿no? A pesar de que, como decimos, no era una buena película, pero sí llenó los cines, sobre todo porque sus protagonistas, Rocío Dúrcal y Bárbara Rey, pues tenían muchísimo tirón y sorprendía ver a la que antes fuera una niña prodigio, pues reina de cantidad de películas edulcoradas de Luis Lucia o de Luis César Amadori, pues verla desnuda en pantalla y en unas escenas de ese tipo. También en aquella película pues participó uno de los actores que más trabajó en aquellos momentos, que fue Paco Algora, un gran profesional que quizás tampoco la profesión le haya colocado en el sitio que se merece, porque tiene más de 100 películas rodadas, muchas como protagonista, y que realmente, pues a veces la vida es injusta, ¿no? No se premia el buen trabajo, el buen hacer. Pero yo creo que vamos a poner unos extractos de la entrevista que le hicimos y que él nos cuente su experiencia, por ejemplo, con Me siento extraña, cómo vivió aquel rodaje y cómo la recuerda. Vamos a poner el vídeo. Ah, sí, Me siento extraña. Yo, fíjate, es una película que cuando leí el guión dije, no me van a ofrecer nada peor en toda mi vida. Pero de repente había un aliciente, que yo tenía muchas ganas de conocer a Rocío Dúrcal, porque había sido, digamos, un amor platónico de adolescencia, ¿no? Entonces tenía muchísimas ganas de conocerla y cuando supe que ella iba a protagonizar la película, pues la hice encantado. Lo que pasa es que, bueno, la película era espantosa, el rodaje fue bastante rarito, porque aquello lo dirigía Martín Maqueda, que se dormía en el rodaje y bueno, se dormía entre toma y toma. Fuerte. Y aquello pues lo terminó dirigiendo Luis Valdiveso, que era el ayudante. Y bueno, la hice fundamentalmente por conocer a Rocío, que realmente era un ángel. Pero bueno, es una película de las que yo abomino. No la quemaría por eso, pero hay una que sí que quemaría de toda mi carrera, ¿no? Pero se dieron esas circunstancias, ¿no? Marieta la hizo porque andaba muy mal económicamente, este país es muy cruel, es muy duro, a ella no la ofertaban trabajo, y entonces se vio de alguna manera obligada a hacer esta película. Bueno, ya vemos las opiniones de Paco Algora. Al cual, por cierto, han adelgazado mucho en la imagen, porque está muy delgadito. Yo creo que... ¿verdad que ¿Cómo eres de mala, Silvia? Hay soy que muy ver, mala. ¿eh? No, a lo mejor es una cosa que apretando un botoncito se puede arreglar por ahí dentro, no sé. Aunque yo creo que las chicas estarán encantadas de salir en pantalla delgaditas. Oye, lo cierto, Silvia, que ahora también nos va a hablar Paco Algora de estas cosas. Tú que viviste en primera persona, como se titula esta conferencia, y otras actrices que están aquí,
Cuando se rodaban esas escenas de desnudo, esas escenas íntimas, ¿se quedaba muy poca gente en el plató, en el set de rodaje o no? Bueno, eso normalmente que dependía mucho de las actrices realmente, y supongo que lo corroboraréis. Ellas tenían que decir si aceptaban o no. Yo como catalana tenía mi sistema, un sistema muy fácil. A ver, una de dos, o todos los que estamos aquí estamos todos desnudos, los cámaras, el director, que es una buena idea, entonces estamos todos en igualdad de circunstancias, no pasa nada. Como se me negaban en Radical, decía, bueno, que se queden solamente los que tienen que trabajar a la fuerza. El que pasa por la puerta a atisbar, 50 pesetas cada una por mirada. Para ayudar a la producción de más películas del futuro, ¿se entiende? Claro. Pero más aparte era desagradable, ¿para qué nos vamos a engañar? Era desagradable, pero bueno, era lo que era y lo que hacíamos. Y tampoco era tan desagradable por desnudarse, sino casi siempre porque, salvo raras excepciones, se hacía con muy mal gusto. A mí ver gente desnuda, estaba acostumbrada en la Escuela de Bellas Artes todo el día en las clases de natural, durante años viendo horas y horas de gente desnuda para pintarlas y dibujarlas. Lo que me molestaba a mí fundamentalmente era el mal gusto, la mala iluminación y el poco cuidado que estaba el cuerpo de la actriz, la luz de cualquier manera, les hacían decir cualquier cosa en el guión. Me molestaba mucho más el mal gusto que el desnudo. Perdón, dilo, Claudia, dilo. Dilo, Claudia, dilo. Pero, y eso que decía para convencernos, yo me acuerdo siempre los directores que no siempre estaban de acuerdo para hacer desnudos y les imponían, no pasa nada, les imponían hacer desnudos. Entonces, para convencernos, si te acuerdas, Silvia decía, es un desnudo, pero tú no te preocupes, es un desnudo artístico. La luz, por eso me acuerdo que... Y entonces, bueno, sí, pero va a ser muy artístico, ya verás, vas a quedar muy contenta con el culo al aire. Muy bueno, muy bueno. Gracias por el apoyo. Vamos a ver lo que opinaba Paco Algora y cómo se rodaron esas secuencias en Me siento extraña con Rocío Dúrcal y Bárbara Rey. No. Bueno, hombre, normalmente en el momento que hacíamos escenas un poquito subiditas de tono, el plató se quedaba desierto y solía estar únicamente el operador y el director. Aunque a veces luego por los técnicos, los mecánicos, los eléctricos y todo el mundo andaba por ahí mirando por todas partes. Pero bueno, sí, normalmente nos quedábamos un equipo reducido. Pero Martín Maqueda yo creo que montó la película fundamentalmente porque lo único que le interesaba era, además dicho por él textualmente, era el bollo de Rocío con Bárbara. Además, le importaba un bledo. Bueno, ya vemos cómo fue el rodaje de aquella película. A todos los actores a los que les hemos preguntado sobre el cine de la transición, les hemos pedido que hicieran una valoración del cine de aquella época. Y a Paco le preguntamos si consideraba que el cine era tan malo como decían algunos. Vamos a ver lo que él opinaba. No, eso es pura falacia. En los años 70 se ha hecho Furtivo, se ha hecho El espíritu de la colmena, se han hecho películas fantásticas con Querejeta y se han hecho películas fantásticas con productores independientes y productores normales sin ningún tipo de subvención. Yo, por ejemplo, en los 70 recuerdo con gran cariño a La Mudita, la banda de Haider, la tocata y fuga de Lolita con Drobe, Bruja más que bruja con Fernán Gómez. O sea, yo creo que había más libertad. Yo pienso que las subvenciones son grilletes y mordazas, porque el arte tiene que ser libre. Solo se puede ejercer desde la libertad y desde el amor. Luego, allá por los 70 también hicimos Soldados con Alfonso Hungría, y yo creo que hemos hecho películas que hoy serían absolutamente inviables. Bueno, otra película, maravillosas las declaraciones de Paco, otra película que aborda el tema homosexual que hasta aquellos momentos pues no se había podido tratar de una manera clara, abierta, pero con una factura bien distinta, porque realmente esta sí es una película que merece la pena, esta sí es una película bien dirigida, con un ritmo, con una interpretación de actores absolutamente increíble. Con un Simón Andreu que está espectacular. Con un Simón Andreu que está espectacular, estamos hablando de Los placeres ocultos de Eloy de la Iglesia, ¿no?
una maravillosa película que de verdad refleja lo que es el mundo homosexual de una manera abierta, clara, sin mentiras y con categoría. Y realmente se demuestra que bueno, pues que hay talento para hacer las cosas, ¿no? Incluso cuando no hay demasiados medios. Yo creo que Silvia está de acuerdo conmigo, porque cuando hemos visionado esa película, cuando hemos visionado todo este tipo de películas, pues analizábamos un poquito lo que nos parecían unas, otras, que tocaban las mismas temáticas, y por ejemplo en el caso de Me siento extraña y Los placeres ocultos hay una diferencia tan abismal que realmente te das cuenta de la calidad del director, ¿no? Eloy de la Iglesia evidentemente ha hecho cosas muy importantes en el cine español. Esa quizás para mí es una de sus obras claves, y realmente pues es una película que yo creo que ha quedado para la historia del cine español, ¿no? Evidentemente, porque tocar el tema ese de la forma que lo hizo Eloy realmente impactaba, y me sorprende mucho, y esto ya es una opinión mía personal, de qué manera Eloy de la Iglesia, que hizo esta película, que yo creo que es fundamental, de visión obligada para todos aquellos que estén interesados por el cine de la transición, pudo hacer también otra película insólita que se llama La criatura, que no tiene absolutamente nada que ver con nada, es una especie de historia deslavazada, intentando contar una historia de zoofilia. Después hablaremos de que nada ella. Tiene que ver con eso, y por eso es sorprendente que el mismo director pueda perder, a mi juicio, las riendas de una forma tan clara en una dirección, y en cambio hacer una película tan estupenda como Los placeres ocultos, ¿no? Evidentemente, Silvia, en aquellos años había, o decían que había, pues un acoso sexual, sobre todo con las actrices, dentro y fuera de los platós. Yo no sé cuál fue tu experiencia, qué hay de ficción, qué hay de realidad en todo eso. El acoso sexual ha existido, existe y seguirá existiendo. Eso es una cosa que no tiene nada que ver. Y tiene poco que ver también con que sea cine, teatro, televisión, o que sean abogados y jueces, juezas y secretarios de jueces, o etcétera, etcétera. Eso, no, claro. O enfermeras y médicos, médicos y enfermeras. Eso existe. Siempre el que está controlando intenta sacar provecho del control, y en el caso del cine era mucho más fácil. Eran chicas jóvenes, inexpertas, que querían abrirse un camino en el mundo del cine, y que ya el caldo de cultivo estaba ahí preparado, porque además no tienes que comer conmigo, cenar conmigo, te quiero enseñar el guión, tal y cual. Aparte del acoso sexual, que yo lo viví relativamente poco, porque como cuando yo vi por dónde iban los tíos, pensé, Tortuosa, tienes que poner cara de cardo borriquero, está clarísimo. Así te darán menos la lata, ¿no? Y sí, realmente me coloqué la coraza y andaba de estrecha por la vida, cosa que yo no soy, pero en aquel momento casi tenía que simularlo. Pero en cambio, sin llegar al acoso sexual, la cosa más desagradable que me ha ocurrido a mí no fue que un señor me insinuara que me fuera con él a la cama para conseguir un papel. Fue entrar un día, digámosle, no casting, a conocer al productor y al director de una película, y encontrarme el productor, el director, el jefe de iluminación, el secretario de rodaje, o sea, el equipo masculino, las películas eran de equipo masculino únicamente, ahí no había mujeres más que la maquilladora y gracias. Y encontrarme todo el equipo masculino y encontrarme con una especie de tribunal de hombres, y lo que me dijeron era que, pero que en la película había un desnudo y que me desnudara para saber si mi cuerpo estaba acorde para las circunstancias y aceptada. Y me acuerdo que la sensación fue de una humillación tan absoluta, mucho peor que el que un señor te invita a cenar con segundas, o que te tengas que quitar la ropa delante de una cámara. Aquello me produjo una sensación de tanta humillación que recuerdo que era muy jovencita, empecé, y cuando a medio camino me di media vuelta y me largué. Evidentemente no hice la película. Bueno, antes comentaba Silvia pues que los hombres se desnudaban menos que las mujeres, o casi nunca, pero alguna vez sí. De hecho, pues aquí tenemos alguno que se desnudó. Un pionero masculino. Manuel de Blasi se desnudó en alguna ocasión. Creo que integral no, por lo menos en las películas que yo haya visto. Pero vamos a ver lo que él nos decía sobre si los galanes se desnudaban o no se desnudaban. Sí, nosotros éramos como el pretexto, ¿no? Porque claro, ya el tema de que la señora llegaba y se duchaba y salía de la ducha y tal, pues bueno, ya era todas las películas con la señora que salía de la ducha o se estaba duchando, y entonces como una cosa más lógica en la vida normal de cualquier ser humano, pues era que tuviera
pues eso, sus relaciones sexuales, con un marido, con un amante, con una aventura que se presentaba. Y ahí el hombre era un poco el contrapunto, y la que se solía desnudar era ella. No sé, supongo que esto, pues no sé, yo qué sé, iba a decir que España es un país muy machista, por supuesto que lo es, pero yo creo que esto pasa un poco en todas partes. Siempre es la utilización será que el mundo del cine está en manos de los hombres, y entonces utilizan más el cuerpo femenino como objeto de venta, de promoción, que el cuerpo masculino. Pero también los hombres, Silvia, creo que recibían propuestas deshonestas, no solo erais vosotras, ¿sabes? Bueno, si las propuestas deshonestas os hubieran recibido las mujeres, hubiera sido muy positivo, porque hubiera significado que había mujeres en aquel momento que eran directoras, productoras o guionistas. Pero por regla general no era así. Las proposiciones deshonestas que recibían los caballeros de la época guapos, evidentemente eran de otros señores más o menos guapos, pero que mandaban mucho, porque también los homosexuales han tenido, vamos, un puesto importante, y lo siguen teniendo, dentro de lo que es el mundo del arte, el mundo del espectáculo en general. Y entonces, dentro de los homosexuales, como ya sabemos, y como dentro de cualquier mundo, heterosexuales y filipinos, los hay gente muy honesta y muy magnífica, y gente que abusa mucho. Eso seguro. Y que intenta manipular, claro está. Eso seguro, pero vamos a ver lo que opinaba Manuel de Blas de estos temas. Manuel, a ver lo que dijiste, ¿eh? Claro, bueno, deshonesta. Hombre, deshonesta. En el fondo, yo no me horrorizaba. ¿Qué va? Yo no me horrorizaba, sinceramente. Las tuve, pero en el fondo, pues dije, pues mira qué bien. Porque a mí gustar me gusta, me sigue gustando. Otra cosa es que bueno, en que llegues a mayores, y sobre todo creo que hay una cosa, que es que profesionalmente es mejor no... Vamos, esto yo no lo he probado ni lo he experimentado, pero he pensado, y lo he pensado desde que era muy jovencito, que tanto chicos o chicas que utilicen el lado oscuro, el oscuro objeto de deseo como instrumento para triunfar, se exponen a que no les llamen ya más que para eso, o sea, solo se les llama para eso. Yo esto lo he visto, no en mi caso, pero sí lo he visto en otros casos. Entonces, bueno, pues luego antes o después pasan de ellos como profesionales o como actores y actrices. Bueno, en aquellos años surgieron muchísimos mitos del cine, sobre todo mujeres que de repente se convirtieron en las reinas de las pantallas y de las revistas y de todo lo que rodeaba al mundo cinematográfico. De muy distinta factura también teníamos estrellas como María Luisa San José, que la tenemos, que se convirtió pues en uno de los baluartes del cine español, y otras pues diferentes. Había muchísimos mitos que han llegado hasta nuestros días, y Manuel también hizo, pues le preguntamos por algunos de ellos, y esto fue lo que nos contestó. Con Ágata hice un auto sacramental delante de la Catedral de Toledo, y francamente me parece una actriz que ha conseguido, en fin, hacer cosas de cierta importancia y muy alejadas digamos, de la imagen que ella dio en sus primeros años de profesión. Y creo que María José Cantudo también ha hecho una carrera más así, y la verdad, sinceramente, de Nadiuska es que no sé, además, como es una persona que ha tenido mala suerte en la vida, prefiero no hacer ningún comentario. Bueno, yo creo que un apartado absolutamente diferente
lo tiene tu amiga Susana Estrada, ¿no? Sí, Porque sí. no podemos considerarla una estrella cinematográfica porque participó en muy pocas películas, pero sí fue muy representativa en aquellos momentos y yo creo que merecía también pues, que nosotros le preguntáramos por toda aquella etapa que ella vivió de manera tan intensa, insisto, que no tenía nada que ver con otros compañeros, ¿no? En absoluto, igual que podemos decir Emilia Parada y Fonda, podemos decir Susana punto y aparte, porque ella fue una especie de isla separada del resto, que se lo montó a su manera, que fue muy lista, que cogió el toro por los cuernos, aunque no me gustan los términos taurinos, pero en este caso es muy oportuno decir que cogió el toro por los cuernos y dijo: hay que desnudarse, vale, pero controlo yo, lo hago como me sale de las narices, encima voy a ganar un pastón y me voy a reír de todo el mundo. Y mira, uno lo puede criticar o lo puede aplaudir, pero evidentemente era una isla con sus propias ideas y que funcionaba en solitario. O sea, vamos a ver qué nos dice. Además, digamos que en toda aquella época había muchas actrices que se disculpaban por desnudarse y ella le preguntamos realmente qué era lo que opinaba de que algunas actrices pusieran tantas excusas, ¿no? Y realmente digan, ay no, pero yo es que... Vamos a ver lo que dice Susana, que realmente llama las cosas por su nombre. Las actrices de aquel momento se tenían que buscar disculpas para desnudarse. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque al otro día se encontraban con alguien en el ascensor de su casa y les daba vergüenza. Yo creo que el problema es que se avergonzaban entonces de lo que hacían y se siguen avergonzando hoy en día. Y yo nunca me he avergonzado de lo que he hecho ni de lo que hago. Bueno, lo que está claro es que Susana tiene las cosas muy claras, tú lo Muy sabes claras. bien porque eres muy, muy amiga de ella. Y realmente Susana pues es un mito de la transición, ¿no? A algunas personas les gustará, a otras no, pero realmente ella pues conmocionó a la sociedad con sus espectáculos, con su manera de abordar aquellas libertades y de hecho por todos los espectáculos que ella protagonizaba pues pasaba toda la profesión. Unos de una manera más velada, Esto es bueno, porque cuéntalo, iban cuéntalo. escondidos con un pañuelo y gafas para que nadie supiera que asistían a aquellos acontecimientos, por llamarlos de alguna manera, y no quiero dar nombres, pero otros, pues por ejemplo como Lola Flores, que iba, como dice ella, por derecho, ¿no? Que afrontaba, que quería ver aquel espectáculo y no le importaba que nadie le viera. También le preguntamos cómo llevaba el ser un mito de la transición, ¿no? Porque realmente Susana es un mito. Vamos a ver lo que nos decía. Bien, lo llevo muy bien. Yo estoy muy orgullosa de quién soy, de lo que he significado para la transición de mi país y para la democracia, lo que sigo siendo hoy en día y el tipo de persona que soy, aparte de la profesional que soy. Yo lo llevo muy bien, a mí no me cuesta atender a las personas, ni hacerme una foto con ellos, ni firmarles un autógrafo, ni que me reconozcan por la calle, que me siguen reconociendo todo el mundo. No me cuesta nada poner una sonrisa y ser amable con la gente y ser un mito de algo tan importante como ha sido la transición de un régimen como el que teníamos, dictatorial, a un régimen democrático, pues es muy importante. Y estar cada año en el cumpleaños de la democracia de este país, estar en todos los medios de difusión con esa foto, con el señor Tierno Galván, que esa foto ya es parte de la historia de este país, pues para mí es un orgullo. Pero Silvia, lo cierto es que Susana tampoco vivió los mejores momentos. No, porque tuvo denuncias, estuvo en la cárcel, perseguida, denunciada. Pero lo que más le dolía, o eso fue lo que ella nos comentó, es que realmente la profesión no la aceptó, la marginó. Sí, y eso es muy, muy duro. Vamos a ver lo que nos dice con respecto a esto.
atacada. Los primeros que me atacaron y me dieron unos palos sangrientos y me dijeron de todo menos guapa, pues fueron desgraciadamente los compañeros de la profesión, que decían cosas como que ya se ha desnudado, ya lo ha enseñado todo, es debut y despedida. Cuando acabe con este espectáculo ya se acabó. Bueno, pues mi carrera ha durado 30 años y porque yo llegó un momento en que he dicho, vamos a tomarnos un poco de retiro sabático y solamente ya hacer las cosas que realmente me apetezcan hacer, porque me gusta ese proyecto. Y me dijeron de todo, que ni era actriz ni era nada, porque una buena actriz no se desnuda, aunque las bragas se les cayeron a todos y a todas. Pero me dijeron de todo, de todo, de todo. Y era un llegar a una fiesta o un sitio donde había compañeros y compañeras de la profesión y sentir los cuchicheos alrededor según ibas pasando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tiempo coloca las cosas en su sitio. Una cosa que quería añadirte, Susana, es que me parece injusto, muy injusto, que a una mujer se la machaque por un trabajo que hace abiertamente encima de un escenario y que puede ser visto por todos, cuando su vida personal era absolutamente intachable, nunca se le conoció un escándalo, nunca que sepamos hizo nada que pudiera ser transgresor o que perjudicara a terceros, cuando teníamos un mundo del espectáculo y en aquel momento muy claro algunos personajes que iban de monjas por la vida, pero en cambio todos sabemos que iban medrando a base de liarse con productores casados, directores casados o empresarios casados. Me parece mucho más grave eso en la parte oculta que no salir desnudas en un escenario abiertamente y tener una vida seria, por lo menos digna, personal. Otra de las películas que pasó a la historia, vamos haciendo así cortes porque es imposible abordar esta etapa porque hay tantas películas, tantos directores, tantos actores de los que nos gustaría hablar, que vamos hablando de, digamos, que las películas que tuvieron una gran repercusión por diferentes motivos, ¿no? No podemos dejar de mencionar La trastienda, dirigida por Jorge Grau, que catapulta a María José Cantudo pues al estrellato por ese desnudo integral que provoca el que se levantara la censura. Había una doble versión y en ese momento la censura se levanta y esa película pues es uno de los, digamos que la película más taquillera del año. Hoy revisando la película vemos que ese desnudo es prácticamente virginal porque aparte es un segundo nada más el que María José aparece desnuda frente al espejo comiendo una manzana como alegoría del pecado de Eva y realmente pues a veces nos sorprende que haya gente que después haya juzgado las cosas de una manera bien distinta, ¿no? De cualquier forma, María José Cantudo después ha hecho una carrera y ha demostrado que también es una buena profesional. Ahora vamos con otra actriz que tenemos hoy aquí, Claudia Gravi, que participó en muchas películas de aquella época importantes, sobre todo con Roberto Bodegas, un gran cineasta de la época. Y quisimos preguntarle a ella cómo recordaba toda aquella etapa de la transición. Vamos a verlo. Una época muy turbulenta, muy llena, muy excitante del punto de vista político y social. Recuerda que la primera huelga política la hicimos los actores. Recuerda que al principio de los 70 hubo el proceso de Burgos, los últimos fusilamientos de Franco. Luego la muerte de Franco, la transición, la política de reconciliación, Suárez, todo esto nos daba un aire de libertad infinita. Por fin podíamos hablar en voz alta. Pero esto fue lo importante. Yo creo que lo del destape realmente no fue más que una manifestación más de este sentido de libertad que teníamos. Hombre, claro, como comercialmente muchos productores dijeron, ese es mi momento, voy a hacer que todas las actrices se destapen. Y realmente sí es verdad que las actrices tuvimos que pasar por una época un poco
Ay, con el destape. Pero era muy gracioso porque en realidad había muchos directores muy pudorosos que les daban mucho corte, ¿no? Y entonces te decían, bueno, hay un destape, pero no es integral y es... Siempre venían, habrá una luz muy bonita y es un destape artístico. Siempre venían con lo de artístico para que lo hiciéramos, ¿no? Y yo, todas en aquella época tuvimos que pasar por eso. Pero también pasamos, te digo, una época de libertad, que era un poco esta cosa revolucionaria, fuera sostenes y bragas, viva el porro, cosas de estas, no viva el amor libre, ¿entiendes? Pero bueno, esto muchas veces se decía y luego no se hacía. Claudia participó también en otra película que yo creo que es muy significativa de la época, que es Los Nuevos Españoles, también María Luisa San José. Tenemos a las dos protagonistas realmente de esa película. Aquí es todo un lujo. Esa película es muy, muy especial. Yo creo que manifiesta con una ironía fantástica, ¿no? Esa pretensión de cambio totalmente desacertada, ¿no? Yo creo que con aquella farsa se ironiza mucho sobre la realidad española, sobre en lo que se quiere convertir la sociedad. Y realmente yo creo que se consigue, ¿no? Es una película que realmente hoy visionándola tiene muchísimos aciertos. Y bueno, es una película en la que José Sacristán tiene un gran protagonismo, porque no olvidemos que José Sacristán, digamos que se convierte, por así decirlo, en el reemplazo de Alfredo Landa, ¿no? Digamos que en toda esa época de los 70, pues es ese baluarte junto con María Luisa San José, es cierto, porque sois los dos actores que trabajáis en mayor número de películas. Como protagonistas, y que os convertís en abanderados de todos aquellos momentos. Vamos a ver lo que nos dice Claudia Gravi sobre Los Nuevos Españoles. Pues el famoso Los Nuevos Españoles, que era como una broma, una comedia dramática realmente sobre los españoles que trabajan en un seguro y llegan los americanos y arrasan con todo, les hacen trabajar como bestias, ¿entiendes? Y para hacer mucho dinero, mucho dinerillo, y bueno, hay unos cuantos que la palman ahí, vamos, que se mueren de tanto trabajar. Y entonces fue el cine que se llamó el cine de la tercera vía. Y bueno, pues Roberto Bodegas fue uno de los primeros con Dibildos, con José Luis Dibildos, que puso, digamos, de moda este tipo de cine con mensaje. Antes hablaba Silvia también de la película La criatura, de Eloy de la Iglesia, una película... Yo la verdad es que cuando la vi la primera vez me resultó muy, muy desagradable. Se tocaban pues temas de zoofilia y creo que es una película muy, muy dura, aunque por supuesto, como es evidente, no hay sexo explícito, pero es una película súper, súper desagradable. Vamos a ver lo que nos dice Claudia sobre los recuerdos que tiene de aquella película. Sí, porque bueno, el tema ya era... Yo creo que es lo más fuerte que se ha hecho en el cine, porque había una historia no sé cómo llamarlo, una historia de amor entre una mujer y un perro. Entonces ya no era la escena de cama o de ducha artística, no, era muy fuerte aquello. Yo no sé si esta película, La criatura, hoy en día seguiría así... indignando tanto, impactando tanto, pero en aquel momento sí, vamos, yo cuando vi la película me quedé un poco asombrada. Yo participé en aquella película y la verdad que era como muy fuerte, pero ya sabes que Eloy, con su pico 1, pico 2, la droga y todo eso, pues era un poco lo que luego Almodóvar, vamos, era un revulsivo, ¿no? O sea, proponía cosas que bueno, pues Almodóvar lo hizo unos años después de otra manera, pero que también era un cine que movía muchas cosas, ¿no? Pues,
Silvia, a ti te desagradó profundamente la película y la hemos visto hace poco nuevamente y realmente Sí, era lo que tú comentabas, ¿no? De Eloy, que a veces te sorprendía con películas maravillosas y con otras que realmente no estaban demasiado justificadas. Y que ¿no? además era un morbo absolutamente innecesario. La película no está bien contada. Está bien contada, pero está basada en una serie de premisas que son como deslavazadas, despegadas entre sí y que no acabas de entender muy bien. Claro, lo que quiere contar, pero también tampoco lo cuenta del todo abiertamente, con lo cual te quedas con una sensación de que es una película innecesaria. Vamos, innecesaria. Supongo que muy necesaria, sobre todo para llenar los bolsillos del productor, eso está claro, pero por poca cosa más. Yo creo que a nivel social, a nivel artístico o a nivel cinematográfico la película no tiene ningún valor en absoluto, salvo que Claudia Gravia está muy bien y está además guapísima de morir, eso sí. Aquella película está protagonizada por Claudia y por Ana Belén y realmente pues hoy nos deja un recuerdo bastante triste. Habrá muchos de ustedes que se pregunten, pero bueno, ¿cómo no están hablando de esta película y de la otra si fueron fundamentales en aquella época? Porque realmente películas, por ejemplo, como El desencanto de Chávarri, que es una película maravillosa que relata pues toda la historia de la familia Panero, de esos maravillosos poetas que tuvieron pues una vida tan especial, pues requerirían 2 horas ya solamente para su análisis. Solamente podemos dar pequeñas pinceladas porque no hay tiempo para más. Paca Gabaldón, que hoy no puede acompañarnos por motivos personales, también fue otra de las entrevistadas y ella fue miembro activo de la huelga de los actores, esa huelga que fue tan importante para reivindicar los derechos de la profesión en el teatro, pero que realmente reunió a toda la profesión cinematográfica y vamos a ver cómo la vivió Paca Gabaldón aquellos momentos. Muy intensamente y precisamente con mi primer estreno teatral. Bueno, yo había estudiado teatro desde muy pequeña, fuera de España, había debutado profesionalmente en Perú, pero teatro comercial no había hecho nunca hasta ese primer título de Jean Deletraz, Una noche en su casa señora, que fue tal éxito que nos dejó agotados a todos porque no teníamos todavía conquistado el día de descanso siquiera, y eso fue lo que produjo esa rebelión de la profesión de decir basta, se acabó, ¿esto qué es? Esto no es una esclavitud, el arte no se fabrica como churros, hace falta un respiro, hace falta un descanso mínimamente, un día a la semana es lo que menos podemos exigir, pretender. Y entonces vivimos encierros, vivimos asambleas nocturnas, vivimos reuniones clandestinas de todo tipo. Nos unió mucho, fue yo creo que para mí el momento más entrañable de mi profesión, porque estuvimos por primera vez y quizá la última, porque no se ha vuelto a producir un fenómeno semejante como aquel, digno de recordar para siempre, la unión auténtica de los actores frente a la tiranía del empresario de antes y del sindicato vertical franquista que nos exigía trabajar 2 funciones diarias, sino 3 alguna vez, y sin descanso. Entonces ese éxito de Una noche en su casa señora, mi primera representación teatral, duró 1 año y medio, 2 años, cerca de 2 años, y yo caí enferma con un ataque de reuma poliarticular por culpa de unas anginas, y gracias a eso pude dejar la función y que me sustituyeran de un día para otro y descansar por fin. Pero esa experiencia de la huelga de los actores la guardo en mi corazón con mucho calor y como algo muy entrañable de recordar. Evidentemente en todos aquellos años los temas políticos se trataban constantemente, desde una manera, desde otra. Es la primera vez que los vencidos en la guerra pueden dar su punto de vista y son numerosísimas, ¿no? las películas que abordan estos temas. También le preguntamos a Paca si realmente la profesión, muchos de los actores consideraban sus films, las películas en las que participaban, como un vehículo de sus ideales políticos. Vamos a ver lo que ella nos decía. Exactamente, era un poco el reflejo de lo que yo vivía en mi ideología personal a través de mis creencias y a través del ambiente universitario,
porque claro, si yo me matriculé en el primer curso de imagen en el 73-74, pues me tocó vivir todos los últimos bandazos del franquismo, con lo cual en lugar de estudiar estábamos todo el día de manifestaciones y soportando la incursión de los grises hasta el propio vestíbulo de la facultad y tener que correr muchas veces delante de los grises, en fin, todo aquello tan intenso, tan emocionante que nos unía tanto en aquellos momentos y que luego se diluyó en la nada, muerto el dictador. Evidentemente, Silvia, yo no sé en tu caso si realmente era para ti una manera de reflejar tus ideales. Yo siento una gran admiración por las personas como el caso de Paca, de Claudia y otros muchos actores que realmente tienen unas ideas políticas muy concretas, unas ideologías muy marcadas, han creído en ellas, han luchado por ellas, han pasado los malos momentos cuando les ha ido mal y luego cuando les ha ido bien porque han cambiado las cosas también lo han podido disfrutar. Yo tuve la desgracia de no creerme nunca nada. Sinceramente, lo digo así de claro. O sea, y no me salía de las narices andar con el brazo estirado cuando resultaba que había que irlo para conseguir cosas, y cuando luego dieron la vuelta a la tortilla y resultó que había que ir así, me encontré con que muchos de los que habían ido así, luego hacían así, y eso a mí no me gustaba nada. Todos sabíamos los que realmente eran así, y nos parecía muy bien, pero todos vimos tal cantidad de trasvases Tajo Segura, por decirlo de alguna manera, que a mí me produjo una sensación muy desagradable. ¿Qué eso que hizo? Que al no tener yo ese tipo de convicciones tan claras de que si hay que ser así o ser así, y estar siempre como con las religiones, un poco a la expectativa de ver por dónde van los tiros, porque no me los creía ninguno, me encontré en una especie de vacío absoluto. Claro, al no arrimarse al sol que más calienta, o al no tener las ideas muy claras y tener ese convencimiento de que hay que luchar por eso o por lo otro, me encontré con que defender esa independencia es durísimo, porque la independencia te provoca aislamiento, no tienes el apoyo ni de los unos ni de los otros, con lo cual también creo que eso para mí fue, el no haber significado en ningún sentido, creo que para mí fue evidentemente, yo hasta cierto punto creo que me perjudicó bastante en mi carrera, porque en aquel momento el cine interesante que me hubiera gustado hacer era un cine más de izquierdas. Lógicamente, después de tantos años de franquismo, la balanza se fue al otro lado, que era lo lógico que tenía que pasar en una sociedad como la española. Y al no estar ni en un lado ni en el otro, yo estuve por ahí dando bandazos y diciendo, qué pena, me gustaría hacer este papel, pero me tendría a lo mejor que significar políticamente un poco más. Vamos a ver lo que opinaba Paca Gabaldón sobre la valoración del cine de la transición. Bueno, evidentemente hubo un arrancarse el corset de la censura repentinamente al morir el dictador y entrar en la democracia. Lo que pasa es que, analizándolo desde lejos ahora, digamos que no se cubrieron todas las expectativas soñadas, en cierto modo. Vuelvo a ese tándem maravilloso del que llaman cine metafórico, que encabezó para mí el productor más congruente de nuestro país, que fue Querejeta, por supuesto, con Saura y sus magníficas películas, La prima Angélica, Mamá cumple 100 años, Cría cuervos, etcétera, que era un cine magnífico, lleno de metáforas porque no quedaba más remedio, pero que sin embargo nunca fue un éxito comercial, no fueron películas vistas por el gran público porque eran películas difíciles de ver, ¿no? Sin embargo, ahí están, evidentemente. Yo, digamos que fasciné como espectadora y como estudiante de cine con títulos como El desencanto de Chávarri, que me pareció una auténtica revelación como director en aquel momento por su valentía y su capacidad de abordar con esa acidez y ese sentido crítico, nada menos que a una familia de poetas que han dado mucho que hablar en este país y que son muy valiosos, sin duda. Y me pareció una película ejemplarizante, digámoslo así. Y luego tenemos ahí otro título inmortal, sin duda inolvidable, como fue El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Tristemente, director poco aprovechado en este país. Parece a veces que los talentos en este país son mal queridos y los arrinconamos pronto, ¿no? Y sin embargo, lo mediocre funciona mejor y ahí siguen.
Entonces yo destacaría esos grandes títulos y esos grandes autores. Antes hablábamos de una película de Angelino Fons, Emilia Parada y Fonda, protagonizada por María Luisa San José, y Ana Belén, una película que ha quedado para la historia, y esto es lo que nos contaba María Luisa San José. Sí, la verdad es que en pleno follón de destape y películas extrañas y de repente esas películas que, bueno, que no se hacen más que ese tipo de cine, surgen joyitas como esta, como Emilia Parada y Fonda. Claro, que los guiones, empezando por el guión, era muy bueno, el director también. Y bueno, pues es dentro de esa criba, pues esta sale a flote. Yo creo que al paso del tiempo se recordará, quiero decir que no ha envejecido. Esa película yo creo que está en el momento, se puede ver todavía. María Luisa fue, decíamos antes, una de las grandes privilegiadas de aquellos momentos, porque ella tuvo la oportunidad de protagonizar películas como El Diputado, como películas que han pasado realmente a la historia, y no solo una, ni dos, ni cinco, muchísimas, ¿no? Y vamos a ver si ella realmente era consciente del privilegio que gozaba en esos años. Pues soy consciente ahora. Antes no tanto. Tenía una idea, tenía una leve idea. Y sí, o por lo menos yo trabajaba para eso. Trabajaba para salir del montón. Bueno, apareció una actriz fresca, limpia. Parece ser que las opiniones que yo recogía era como una actriz así, limpita, internacional, americana, francesa. Bueno, la idea mía era hacer cine comprometido, cine serio, no drama solo, sino cine comprometido, que después hice, por suerte. Y me convertí en un sex symbol, sin darme cuenta. Y eso me frustraba un poco, porque quería ser actriz, pero no estrella. Y me convertí en una estrella, muy a mi pesar. Muy a su pesar, María Luisa. Lo que otras realmente desean, tú no lo quisiste en aquellos momentos. Realmente es sorprendente, pero es así, ¿no? Pero es un baremo de su capacidad humana, que es una persona con una gran capacidad humana por encima de su evidentemente evidente talento como actriz. Y vamos a hablar de El Diputado, esa película que aborda también la homosexualidad desde una manera diferente en aquellos años y que fue premiada en otros países y muy considerada por la crítica. Vamos a ver lo que nos dice sobre El Diputado. Un cine más comprometido cuando hice El Diputado, con Eloy de la Iglesia, por ejemplo. Es una película que la declararon S en su momento, en el año 77 la hicimos, y sin embargo en Chicago, en el Festival Internacional de Chicago, le dieron el premio a sus valores humanos. Yo creo que no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de cine comprometido, pero quizá por algunas secuencias poco fuertes que aparecían, pues la declararon ese sencillamente. Pero una película con un contenido terrible, ¿no? Y años más tarde han hecho algo parecido, han hecho películas de ese calibre, o sea que yo creo que se adelantó esa película. Y ya para terminar, vamos a ir con las declaraciones de Fiorella Faltoiano, que protagonizó otra de las películas más representativas, sobre todo a nivel sociológico, que fue Asignatura Pendiente, ¿no? Una película con la que Garci se reveló como un gran director y que realmente conmocionó a la sociedad española, sobre todo por la identificación que la gente de la calle pues tuvo con sus protagonistas, ¿no? Vamos a ver lo que decía Fiorella Faltoiano de esa Asignatura Pendiente que seguro casi todos ustedes recuerdan.
Pues sí, yo siempre digo que Asignatura Pendiente, el principal valor que tenía es que fue más un hecho sociológico que una buena película. Era una película ingenua, era una película muy sincera, muy naif. No era una gran película, pero era una película llena de sentimientos, ¿no? y que conectó absolutamente con el público de esa época. Silvia, tú también estuviste en ese rodaje, en ese estreno. Sí. ¿Cuál crees que fue el secreto para que aquella película funcionara tan bien? Hombre, en primer lugar yo estaba un poco mosqueada porque en esa película Fiorella Faltoiano me quitaba el marido. Y claro, en este caso Pepe Sacristán. Pero bueno, bromas aparte, yo viví aquel estreno y aunque una cosa sorprendente, aparte de que el clima fue desde el primer momento de sintonía absoluta, el momento de sintonía más extrema que yo recuerdo, o uno de los más extremos de la película, fue el momento en que sonó la canción 15 años tiene mi amor del dúo dinámico. Aquello fue un aglutinante de lo que ya se estaba cociendo en el ambiente del estreno, vamos, lleno hasta tope de arriba del cine, que fue una explosión de aplauso instintivo, natural, no premeditado y colectivo que nos dejó a todos absolutamente helados. Y ahí yo pensé, ahí Garci ha conseguido lo que es más difícil del mundo y lo que todos los directores y escritores sueñan, que es la conexión absoluta con el público en el momento en que están viviendo, claro, y lo consiguió. Las películas, incluso levantada la censura, tenían bastantes problemas para poder estrenarse en los cines. A veces se pasaban meses, incluso algunos años. También Asignatura Pendiente tuvo problemas para poder ser estrenada. Vamos a ver lo que nos dice Fiorella. Realmente fue una película muy difícil de poderse rodar, ¿no? Porque no encontrábamos productor, después no encontrábamos local de estreno, no encontrábamos distribución. Realmente nadie confiaba en esa película, ¿no? Que eso es una cosa que suele ocurrir a veces, ¿no? Un proyecto en el que no se confía y de repente se convierte en un éxito, ¿no? Como fue en este caso. Y desde luego no teníamos ni idea, es decir, la hacíamos desde el corazón, la hacíamos desde la ingenuidad, pero desde luego nunca pensamos que fuera a ser lo que luego ocurrió con ella, claro. Ay, Fiorella Faltoiano también quiso hablarnos de esas proposiciones deshonestas. Y ella, que es tan seria, pues ha querido hablar de esto también. Vamos a ver. Ya nos queda poquito, ¿eh? Hora y media más. Un poco. No, es broma. Cosas muy facilonas, ¿no? Lo que pedían era lo de toda la vida. Digamos la situación, ¿no? Viví una vez una situación bastante desagradable, por otra parte, sí. Pero solo una vez. Y quiero decir, bueno, pues, una vez más tuve la suerte enorme de que pude decirle buenas tardes, usted que se ha creído, ¿no? O sea, pero sí, supongo que ocurriría con frecuencia, claro, sí. Y ya la última declaración que tenemos de Fiorella también, a la que no podíamos dejar de preguntarle, pues sobre el cine de la transición, sobre su valoración de aquella época, y vuelvan ustedes a apagar la luz ya por última vez, que esto parece una discoteca ya. Pues vamos a ver, yo creo que estábamos viviendo una época de libertad, estábamos estrenando libertades, estábamos estrenando futuro, teníamos muchísimas esperanzas, ¿no? Y entonces eso se trasladaba al cine, lógicamente a nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que fue una época muy creativa, muy divertida, muy apasionada, de mucha batalla, ¿no? Hemos estrenado libertad y vamos a manejar, a ver cómo la manejamos, ¿no? Se vivía muy emocionadamente, yo creo. Yo creo que hubo unos años ahí, desde los 70, 76 a los 80 y tantos, dentro de que también había mucha morralla y había mucha cosa de aprovechar la situación, pero había toda una generación que estaba viviéndolo con mucha ilusión y como de estreno, ¿no? Como de esto es un estreno, ¿no? Y vamos a estrenar etapa, época, directores nuevos, actores nuevos, gente fresca y tal. Yo creo que se vivió con lo que se llamó el nuevo cine español, ¿no?
Pues ya no tenemos más declaraciones. El nuevo cine español, sí, cuántas ilusiones puestas en aquellos años. La verdad es que seguiríamos hablando pues muchísimo tiempo porque son tantos los temas, las películas, los directores, los actores, que siempre nos sabe a poco. Silvia, es terrible. Yo no sé si hay tiempo, Alfonso, para alguna pregunta. Me gustaría pedir, ya que tú y yo hemos hablado mucho aquí en la noche, me gustaría que específicamente, aquí tenemos a 3 estrellas importantísimas del mundo del cine, que a lo mejor no es fácil tenerlas tan cerca, tan a mano, tan tocarlas, que son verdaderas, y a lo mejor son ellos los que tendrían que contestar alguna pregunta. Si alguno de ustedes, o vosotros, permitid que os tatúe, tiene alguna pregunta pues para Claudia, para María José o para Manolo, creo que es el momento de hacerlo, porque nosotros ya hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Ya nos conocemos, ya lo hemos soltado todo. Claudia, es para todos y para todas. No habéis hablado nada de la escuela de cine, que a mí me parece algo muy importante en el cine de la transición. Si os perdona esto. Y después yo querría recordarle a Claudia una película que coprotagonizamos juntos, que se llamaba, de Antonio Lara, que se llamaba La amante estelar. Bueno, el amante estelar, que lo digo por el tema del desnudo. En la escuela de cine, en los Goliardos, por ejemplo, para desinhibirse los actores, para enseñarnos cómo desinhibirnos, nos obligábamos a desnudarnos todos y a bailar desnudos. En la escuela de cine... ¡Qué catarro! Se practicó, no, pero era un sistema de desinhibirse, es muy bueno ese sistema. Y lógicamente... No, chicos y chicas, lógico. El nudismo es lógico que apareciese en la transición porque era algo muy reprimido. Entonces teníamos que irnos a Francia a ver las películas un poco atrevidas y lógicamente eso lo aprovecharon los productores. Pero yo me acuerdo en esa película, Claudia, en que estábamos tú y yo desnudos, los dos, en una cama. Vaya, de lo que nos estamos enterando. Y de pronto estamos haciendo la escena y estaba Antonio Lara diciendo acción. Y de pronto estoy yo besándote, abrazándote y tal, y se oye una voz que dice, ¿cómo te estás poniendo, Páramo? Y yo me quedo así, se queda tal, tú hiciste un gesto terrible y entonces Antonio cortó el rodaje y dice, un momento. O sea, el que no tenga nada que ver con la película, fuera, aquí nos quedamos el operador. Pero quiero decirte eso, y claro, al no hablar de la escuela de cine, que me parece que fue muy importante, porque habéis importante. Todos los directores que habéis nombrado, casi todos salieron de la escuela de cine. Angelino, con el cual tuve el gusto de trabajar. Bueno, directores y actores. En la búsqueda. Pero es que entonces tendríamos una conferencia de 6 horas. Manolo, que salió... Tenemos un tiempo limitado, habría tantas cosas que contar que no hemos podido contar. Pero no es para obviarlo, creo. Lo tendremos muy en cuenta. Ahora, de todas formas, me ha encantado la conferencia y nada, enhorabuena a todas y a seguir adelante. Muchas gracias por colaborar. Gracias. Nos abandonas. Manuel, daros las gracias, me ha encantado. Y ya, si os parece, como el tema del desnudo se está hablando mucho, yo debí ser un adelantado a mi época, porque yo me desnudé sin ningún problema. Es decir, el mismo problema que me imagino que el 97 o 98 de las personas que están en esta sala hoy día ven a gente desnuda en las playas o medio desnudos, o en la televisión o en los anuncios. Ahora hay un anuncio de una señora que sale desnuda diciendo lo importante que es que una mujer se ausculte ella misma, no sé si la palabra es la adecuada, a su pecho para saber, ¿comprendéis? Y claro, se palpe, se toque, y es normal, nadie se asusta por eso. Entonces yo tengo que decir que yo hice 2 películas en las que me desnudé y no sé hasta qué punto la cámara... Y una es con Silvia... En una película de ese nombre tan espectacular de Susana, ¿quiere perder eso? Sí, aquella tremenda. ¡Qué horror, Manolo, qué horror! Claro, es que eso es lo absurdo que se utilizaba. Con ese título que se podía esperar, ¿verdad? Y luego hice otra con Paca Gabaldón que se llamaba La Espuela,
que también, que estaba también Claudia Gravi, ahí nos desnudamos todos. ¿Ah, no? Mira cómo se escaquea. Pero bueno, que quiero deciros que también es que sí, verdaderamente, y yo creo que en las partes que hemos visto en la proyección y en lo que ellos han comentado, creo que queda claro de que no fue solamente el desnudo, creo que hubo cosas mucho más importantes. Y que creo que el hecho de que los profesionales de entonces nos prestáramos a ello no era agradable. Es decir, la noche antes de desnudarme seguramente no dormí bien, pero cuando llegué me lo quité todo y dije, ¿qué es lo que hay que hacer? No, me dio igual, me sentí... Y las chicas le dieron un aplauso, vamos, bueno, una ovación cerrada. Gracias. Antes de que te marches, espera, antes de que te marches. Quieto ahí. Espera un momentito, no te vayas todavía. Yo siempre decía, menos a Rafael Aparicio, nos han desnudado a todas. Y es verdad, era cierto. Sí. Bueno, lo pasábamos muy mal, pero es lo que había, es lo que teníamos que hacer. Y es verdad lo que dice Susana Estrada, que la más valiente fue ella. Lo que pasa es que ella derivó luego en otra cosa, porque hacía más cosas que solo desnudarse, ¿no? Y por supuesto ninguna crítica. Claro, el teatro que ella hacía no es el que hacía Silvia o tú o ella. Ella hacía cabaret, ¿no? Y a mucha honra, es decir, con todo el respeto, pero que no tiene nada que ver. Y yo sé que lo pasé fatal. Yo me convertí en un sex symbol muy a mi pesar, porque yo quería interpretar a Calderón, a Shakespeare, a Lope de Vega, y luego lo hice después, pero me costó muchísimo trabajo. Hasta dar ese paso me costó muchísimo, desnudarme bastante, hacer muchas películas, pero eso es el premio que luego he obtenido. Políticamente, yo no sé si ustedes recuerdan que yo fui detenida en el año 76, Fernando Chinarro, con Juan Diego y Aurora Bautista. Se concedió una amnistía al rey, pues justo después de muerto Franco, el rey concedió una amnistía y allí nos concentramos en Carabanchel como 3.000 personas. Estábamos esperando a que salieran Tamames, Bardén, ahí esperándoles. Y efectivamente yo, que iba con un abrigo de ocelote, muy sencilla, pues allí esperando a que salieran. ¿Qué ocurrió? Que no salieron, evidentemente, en ese momento, no podían salir, había una pequeña transición de días, pero allí estábamos esperando a que salieran, gritando, en fin, todo el mundo fuera. Empezaron a salir los coches con el agua a presión, todo el mundo se dispersó y allí nos quedamos Aurora y yo. Y nos dice Juan Diego, ¿pero qué haces aquí? Subiros a mi coche. Pues camino de Madrid, bajando ya por General Ricardos, se nos cruzó un jeep, pero yo creo que porque alguien nos conoció y dijo, ¡ay, mira los famosos! Y entonces los militares pensaron que éramos unos terroristas. Se atravesaron con las metralletas en el pecho y esa Aurora Bautista decía, aparte ese cañón, por Dios, porque era muy trágica, Total, que nos enviaron de nuevo a Carabanchel, nos metieron allí con los presos, les pusieron, bueno, a todos contra la pared, a todos les dieron muchos cates y yo me volvía y decía, ¿pero por qué les tratan mal? Pues, cállese, señora, que va a ir usted la primera. Bien. Llamaron a la antigua Dirección General de Seguridad para pedir datos sobre nosotros quiénes éramos. Evidentemente, las dos no estábamos fichadas. Yo creo que Juan tampoco, pero como era comisario político, bueno, el caso es que se comió la agenda que llevaba, se la papeó y a nosotras los tres nos llevaron a la Puerta del Sol. Y allí nos encarcelaron. Estuvimos en 8 horas detenidos, yo con mi abrigo de ocelote, eso sí. Me dijeron, bueno, las medias no te las quitamos porque no creo que te quieras ahorcar. Y la verdad es que vivimos una situación, ahora lo cuento así, con mucha sorna, pero lo pasamos muy mal porque yo pensé que nos iban a arrear unas leches de mucho cuidado
y nos libramos francamente porque bueno, éramos personas muy conocidas, muy populares. Recibimos telegramas de Simón Signoret, de Yves Montand, de Bertolucci, e incluso Aurora Bautista, creo que salía, entonces tenía relaciones con un ministro de Franco, de la dictadura. Y entonces rápidamente dijo, joder, que es mi novia, por Dios, sáquenla de ahí. Y estuvimos solo 8 horas detenidas, salimos, toda la profesión en pleno, estaban allí esperándonos, y salimos en cargos, evidentemente, pero mis padres tuvieron que soportar en la televisión, detenidos los 3, Juan Diego Bautista, María Luisa San José, por rojos, maoístas, leninistas, trotskistas, y está ahí, y yo decía, todo eso soy, todo eso somos, simplemente íbamos a esperar a unos compañeros y efectivamente por ahí iban ya los tiros ideológicamente hablando. Quiero decir que fue un momento tremendo y me alegro mucho de haberlos vivido. Con lo cual, pues es una anécdota que cuento ahora, pero que en otro momento hubiera sido terrible. Muchas gracias. Y nos alegramos mucho de que pues, nos la hayas contado, María Luisa. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar en la Casa de Galicia y espero que hayan disfrutado recordando este momento. Gracias a todos, de verdad, gracias a Alfonso, gracias a Eva Celada, que la tenemos entre nosotros, una de las biógrafas más importantes de Junior y de muchísimos actores y personajes de este país. Gracias por venir también. Bueno, pues hoy muchísimas gracias. A mí lo que me pareció es que fue una especie de mentira. Quiero decir que viví cine, me pareció que viví cine. Fue una conferencia magnífica sobre un tiempo pasado, pero que vosotras no habéis vivido, porque viéndos es imposible que hayáis vivido en los años 70, porque tal vez el tiempo estuvo tan entretenido con vosotras que no os hizo daño. Pero qué majo eres, y ahora vamos a brindar por el cine de aquella época y por la... Gracias a todos por venir, amigos. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña así, no, esa no soy yo. Yo no soy esa